Gracias, Ramón. Y los jabalíes, corzos y ciervos son los animales que causan más accidentes en la carretera. En 2024 fueron un 32% de los accidentes, algo que se agudiza sobre todo en la zona del Pirineo. Yolanda. Sí, que este año ya hemos contabilizado alrededor de 1.300 accidentes provocados por estos animales. 800 han sido de jabalíes, pero lo que nos ha llamado muchísimo la atención es que la última semana, en los 4 últimos días, ha habido 80 accidentes por jabalíes. Ricardo, ha llamado muchísimo la atención ese dato, ¿es posible? Sí, la verdad que ese dato ha llamado mucho la atención y pensándolo tampoco encuentro una cosa lógica para que en 4 días haya 80 accidentes. Hay que tener en cuenta que el año pasado en todo el año hubo 1.300 y ahora más o menos llevábamos 1.200 y 80 en 4 días no tiene una lógica decir es por esto. También creemos un poquito que ahora están desplazándose por tema de alimento de un poquito de la montaña de arriba un poquito hacia abajo y luego a lo mejor otro poco por el tema de los maíces que están cosechando ya un poquito de desplazamiento y tenemos que contar también que ahora también es la época de celo de estos animales, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor puede ser que un poquito más estos días, siempre el mes de noviembre, siempre hay un poco más de accidentes que otros meses normales, ¿de acuerdo? Pero los 80 accidentes en 4 días es una cosa que la verdad no le encuentro ninguna explicación concreta a lo que ha pasado esta semana, ¿no? Sí, es cierto, decía Vanessa, confirmábamos ese dato, el 98% de los accidentes se salta sin ninguna víctima. ¿Qué es lo que hay que hacer, sobre todo, para evitar esta mortandad en el coche cuando se te cruza un jabalí? Bueno, hoy en día los coches están muy bien preparados, llevan unos sistemas fantásticos de seguridad y lo que se recomienda hoy en día es que cuando tú ves un jabalí es evitar el volantazo porque es lo más peligroso que hay, puede venir un coche de cara, te puede salir el arcén, entonces lo más esto es reducir la velocidad lo máximo que se pueda, ¿de acuerdo? Y entonces darle si puede ser con la parte central del coche. Entonces, parar y luego, muy importante, eso sí que es lo que recalcaría, muy importante, cuando se ha producido siniestro, poner los 4 intermitentes, hacer el coche a la orilla y tener mucho cuidado que si el animal, el jabalí, está herido, por favor no acercarse. Un jabalí cuando tú lo ves en el monte y te ve, siempre se escapa. Pero un jabalí cuando está herido, no acercarse. Y si por un casual alguien que lleva una mascota dentro del coche, tal, no soltarla porque se le podría hacer daño al jabalí, ¿de acuerdo? Eso nunca acercarse al jabalí. Pues muchísimas gracias por estas recomendaciones y por sacarnos un poquito de duda de estos datos que hemos conocido de los accidentes provocados por animales, tanto el año pasado como este. Afortunadamente se mantiene esa cifra similar, así que mucha precaución en la carretera.